Universidad Politécnica de Cartagena y os doy la bienvenida a un nuevo webinar de SynergyNat, la plataforma de difusión e información de todos los aspectos técnicos relacionados con los frutos secos en seco. En este momento, más de 2.500 interesados en tan solo unos meses de andadura de la plataforma nos reafirman en esta iniciativa y aprovecho para agradecer el apoyo de todos los que nos siguen en esta actividad y en todas las que hacemos, como webinars, blogs, cursos, noticias, web y redes sociales. Bueno, como colaboradores de la plataforma tenemos a empresas con una dilatada experiencia en el sector que nos ayudan y que nos apoyan en esta iniciativa. Empresas de la talla de Agromillora, AGECULAB, Azud, CBH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén, Tradecor y Veracruz y recientemente IDAI. Con estas actividades formativas queremos volcar la experiencia de los técnicos de todas las empresas que quieren y que tienen algo que decir en este sentido y que están día a día con el almendro en seco y nos enseñan a cultivarlo y toda la tecnología para poder abordarlo sin problemas. Bien, en nuestra web podéis visualizar todas estas actividades y el blog escrito por Mario González Moino de Agricultor Digital. Bien, y hoy ya empezamos, nos metemos en tema y tenemos el placer de contar con Javier Martínez. Javier es ingeniero agrónomo del Departamento Técnico de Azud, con más de 20 años de experiencia en riego de cultivos leñosos. Ayer tuvimos el placer de su presencia en el curso de almendro en seto de SynergyNat y hoy nos va a hablar de cómo garantizar las mejores condiciones de riego y nutrición en el almendro en seto. Y seguro que vamos a disfrutar, vamos a ver su charla y después podéis plantear en el chat las preguntas que le iremos formulando más adelante. Así que cuando quieras, Javier. Buenas tardes, Lola. Gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Ya nos vamos conociendo, nos vamos poniendo caras todos. Y bueno, pues vamos a intentar, como siempre, de darle valor a esta plataforma con contenido y bueno, pues al final lo que estamos haciendo es intentando pues, bueno, aclarar todas las dudas, despejar todas las variables que preocupan al productor y bueno, pues de alguna manera con nuestra experiencia y con nuestro recorrido en la calle y con fincas, pues poder daros ese valor y esa falta de, o sea, ese conocimiento que os puede venir bien a todos. Voy a intentar de compartir mi pantalla porque no me deja ahora mismo. Vamos a ver. No sé por qué no actualiza. Vamos a ver. ¿No se actualiza, Javier? No, estoy intentándolo. No sé por qué no me coge la ventana. Voy a ver si... No me sale la ventana de la presentación. Javier, trata de darle a compartir toda la pantalla, ¿vale? Sin seleccionar ninguna pestaña. Te tiene que dar 3 opciones. Sí, estoy en toda la pantalla, pero... Vamos a ver. No sé, ahora ya. ¿Ahora? Sí. Venga, perfecto. Era para darle emoción al inicio. Bueno, como siempre, bueno, es una charla breve donde intentaré tocar puntos clave, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, como he dicho antes, ¿no? Haciendo hincapié en esos puntos que yo considero, por conversaciones con muchos productores, de los puntos que más preocupan. Todos intentamos hacer de una manera inicial, pues, hacer una buena inversión, un buen diseño de riego, tocar bien, tener en cuenta bien todas las variables, pero una vez que ya hemos hecho la inversión y ya tenemos en marcha nuestra plantación, creo que de lo que se trata es de verdad que en el tiempo, en esa vida útil que nosotros nos marcamos para la instalación,
de 15 años, 20 años, pues garantizar que todas las condiciones que van a llegar a la planta sigan como en el año 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo va a ir enfocado en esa línea. Sobre todo, pues en los dos factores que más preocupan, ¿no? Dentro de una instalación de riego, lo que es el aporte de agua y lo que es la nutrición. Bien, por lo tanto, partimos de que tenemos ya un buen diseño, nos han hecho un diseño óptimo, tenemos la plantación en marcha, tenemos nuestro sistema de riego funcionando y se trata de alguna manera de qué partes tengo que tener en cuenta, qué partes tengo que cuidar para que de verdad esa uniformidad continúe durante toda la vida útil del proyecto, de manera que así mis objetivos productivos sean los deseados, sean los que yo tenía en mi cuenta, ¿no? de resultados para amortizar la inversión y de alguna manera pues que también con el tiempo, con los años, pues vayamos haciendo un buen uso responsable de todos los recursos, ¿no? Tanto del agua como de la fertilización. Los dos bloques en los que divido la presentación, que para mí son los que nos van a ayudar a garantizar estas condiciones en nuestro sistema de riego, es una cuestión de manejo y es una cuestión de mantenimiento. Entonces las he dividido y entro dentro de cada una por separado. Bien, en cuanto a lo que es manejo del riego, yo lo que haría es estar muy pendiente de esa instalación de riego que nos entregaron el primer día, que aquello funcionaba todo como un reloj, teníamos muy claro los datos de caudal y de presión de cada sector, de cada subunidad, entonces tenemos que estar chequeando y viendo que eso en el tiempo se va manteniendo, que las condiciones de caudal y presión se siguen en su sitio, como en el día 1. Por otro lado, tenemos que tener muy claro y muy detallado para luego ese manejo, qué tiempos de avance y qué uniformidad tenemos en nuestra instalación. Una vez que tenemos esa información, es cuestión de ir chequeándola para de verdad comprobar que funciona como el primer día. Por otro lado, respecto al manejo, está la estrategia de riego, es decir, no todo el mundo tiene la dotación de agua que quizá sea para cubrir el 100% de las necesidades del cultivo. Entonces, al final, en función de esa dotación, tenemos que trazarnos una estrategia. Tenemos que saber que en el almendro hay unas épocas donde podemos, si no tenemos agua suficiente para cubrir el 100% de las necesidades, pues podemos recortarla, ser más eficientes y afectar mínimo posible al rendimiento. Eso sería, para mí, esa estrategia hay que tener clara. Y luego hay un tercer punto dentro del manejo súper importante, que es, por un lado, controlar el riego con parámetros como el caudal, la humedad del suelo, los valores de presión y la nutrición, que la controlaremos mediante variables como el pH o la conductividad, ¿de acuerdo? Bien, dentro del manejo, por supuesto, nos entregan en el año 1 la instalación con la foto de la izquierda, una nueva plantación, y ahí el manejo va a ser seguro distinto a conforme vaya cumpliendo edad esa plantación, va creciendo mi sistema radicular, va creciendo mi copa y por lo tanto el manejo del riego tenemos que también ser capaces de ir adaptándolo a conforme crece esa plantación, ¿de acuerdo? Bien, dentro de lo que es manejo, he dividido otra vez en dos bloques, un bloque que sería lo que es la aplicación del agua más los nutrientes y otro bloque que me hace entrar en lo que es control y optimización del uso de recursos. Bien, dentro del primer bloque de manejo, ¿vale? Lo que he dicho, o sea, yo haría una auditoría de una manera anual para comprobar que los parámetros de operación siguen siendo los mismos del primer año, de forma que garanticemos que la uniformidad de la aplicación en toda nuestra finca sea la misma que cuando empezamos. Y los tiempos de avance son tan importantes porque al final es comprobar, y cuando hacemos tratamientos de nutrición o para algún choque para mantenimiento, pues saber muy bien los tiempos que se mueven estos productos y el agua en cada uno de los sectores o zonas de nuestra finca y así poder ser eficientes y atacar de verdad el problema que pudiéramos tener. Por lo tanto, esa auditoría, pues tendríamos que tener la instalación preparada con esas tomas manométricas, tendríamos que tener esos contadores, etcétera, donde poder comprobar estos puntos. Dentro de lo que sería esa aplicación de agua, la estamos haciendo a través de bien emisores turbulentos o emisores autocompensantes, o si estamos en riego subterráneo, emisores antisucción, si estamos en fincas con muchas pendientes con emisores antidrenantes. Entonces, tendríamos que estar chequeando que de verdad esa aplicación a través de estos goteros es correcta. Y cuando estamos haciendo nutrición, tener muy en cuenta también esos tiempos de preriego y posriego. Mediante la zona central es cuando estamos aplicando el agua y los nutrientes. Esto es fundamental y por eso es tan importante conocer esos tiempos de avance. O
sea, tenemos que empezar, lo ideal, a inyectar agua y nutrición cuando ya tenemos nuestra instalación presurizada y siempre prever un tiempo por riego donde la vamos a limpiar, ¿de acuerdo? Al final esto es manejo. Bien, respecto al manejo, es importantísimo y es uno de los grandes pilares tener muy claro con qué suelo estamos trabajando, ¿de acuerdo? El suelo, al final, reúne unas propiedades que nos va a afectar muchísimo en el diseño agronómico que hemos hecho previamente, pero que al final tendremos que estar chequeando el bulbo de humedad que estamos generando, cómo se está formando, cómo se está comportando. Entonces, la manera es, está claro que tendríamos un primer diseño donde sabemos claramente qué bulbo tendríamos que hacer, pero luego tenemos que estar midiéndolo y chequeándolo. ¿Cómo? La herramienta son sondas de humedad, ¿de acuerdo? Mediante sondas nosotros sabemos la humedad, qué comportamiento tiene y a partir de ahí tenemos gráficas que nos permiten saber qué duración de riego y lo que está haciendo la humedad en nuestro suelo. Es muy importante manejar el riego con este tipo de tecnología porque es lo que nos va a hacer tener un control y una seguridad y por otro lado un ahorro y una eficiencia en la aplicación de nutrientes, ¿de acuerdo? O sea, nosotros con ese análisis de suelo tendremos ya claramente definidas cuál es la capacidad de campo del suelo y cuál es el punto de marchitez. Esto traducido a nuestra sonda, al final tenemos unas gráficas y sabemos esos límites donde los tenemos, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo esta parte. Es una frase que, bueno, pues se la he escuchado a muchas personas dentro del sector y lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Es decir, necesitamos regar teniendo información. Por eso las sondas tienen tantísima importancia y de verdad eso hoy día es una realidad, es sencillo, o sea, está todo ya muy avanzado y no nos tiene que dar miedo, porque es la única manera de verdad de afinar y de ser optimista, o sea, optimizar al máximo el agua y la nutrición. Dentro de lo que es la eficiencia del uso del agua, es muy importante también analizar las propiedades de este agua, porque en muchos casos nos encontramos y trabajamos con aguas salinas, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado también conocer las propiedades químicas del suelo y saber si también tenemos salinidad en el suelo. De alguna manera volvemos a tener la misma. Tendríamos que poder medir y controlar el valor de las sales, tanto en el suelo como en el agua, mediante la lectura de la conductividad eléctrica. Esto hoy día es también fácil y sencillo, ya que la misma sonda que nos está midiendo la humedad también nos está midiendo la conductividad. Es decir, estamos midiendo qué conductividad, qué salinidad tenemos en el suelo. A la vez, en el agua, estamos aplicándolo a través de una nutrición y nuestros propios equipos de fertilización pueden ir equipados también con este tipo de sondas de conductividad. De manera que sabemos que en el almendro, como este es el caso, tenemos unos límites que se asumen como máximo, ¿vale? Para perder como mucho un 10% de rendimiento debido a esas sales, que en suelo sería una conductividad de 2,2 y en agua de 1,5. Es decir, si no medimos y no sabemos cómo estamos fertilizando, si estamos salinizando el suelo con esta nutrición, o sea, pues es difícilmente corregible y puede que estemos ocasionando graves problemas. Entonces, es muy importante controlar también la conductividad, tanto en el agua como en el suelo. Bueno, aquí vemos en esta tabla también pues la fracción de lavado que tendríamos que tener en cuenta para que esa conductividad del agua no nos supere los valores que tenemos claros que son críticos para el cultivo del almendro. A nivel de nutrición es importantísimo también, como he comentado, estar midiendo en continuo esa conductividad eléctrica para no salinizar los suelos, pero a la vez también es muy importante controlar el pH, porque no es lo mismo, o sea, trabajar con un suelo con un pH básico y encima estar metiendo una solución nutritiva también básica que ayudar con una solución nutritiva ácida o estar incorporando, por ejemplo, ciertos nutrientes como puede ser el fósforo en forma de ácido fosfórico y de alguna forma bajamos ese pH del suelo y vamos a tener la garantía de que nuestra planta absorba ese nutriente o por lo menos no se bloquee en tanta cantidad. De forma que vamos a ahorrar muchos nutrientes y a la vez los que echemos van a ser aprovechados por la planta. Entonces es muy importante utilizar equipos de fertilización que estén en continuo midiendo la conductividad y el pH. De manera que estemos regando, aunque no estemos metiendo fertilización, pero simplemente regar y decir, oye, tengo un pH de agua básico, tengo un suelo básico, oye, voy a bajar el pH del agua, porque voy a evitar tener problemas de obstrucción por precipitados de sal en los goteros y porque además estoy ayudando a bajar algo el pH del suelo, de la solución del suelo,
donde trabajan esas raíces y sabemos que en pHs en torno a 6,5, pues tengo mayor disponibilidad de esos nutrientes. Aquí presento también de que, bueno, dentro de lo que es equipos para inyectar esa nutrición, pues todo lo que sea poder inyectar esos nutrientes de una manera mezclada es más interesante que solamente líneas donde estoy inyectando, por ejemplo, hoy solo nitrógeno, mañana solo fósforo, al otro solo hierro, que estar aplicando esos nutrientes de manera conjunta y de manera que hacemos una mezcla que es mucho más interesante y rica para el cultivo, donde mejoraremos muchísimo esa nutrición. De ahí entonces viene un poco la importancia, ¿no?, de medir este pH y esta conductividad. Todos sabemos que el exceso de conductividad eléctrica, aparte de afectar al rendimiento de la planta, también nos está afectando a las propiedades físicas del suelo, donde pues vamos a tener suelos que tengan muchos más problemas de infiltración, de encharcamiento, etcétera. También la planta le cuesta mucho más de sacar toda la nutrición, gasta mucha más energía, por lo tanto no nos interesa tener ese exceso de salinidad. Y a la vez el control del pH, fuera de que somos más eficientes poniendo más elementos nutritivos disponibles, también nos sirve ese control de pH para posibles mantenimientos, ya que en un cierto momento me puede interesar bajar el pH simplemente para dañar las raíces que se estén acercando a mi gotero en un goteo subterráneo, por ejemplo, porque las voy a quemar, ¿de acuerdo? De una manera muy precisa controlo el pH y controlo ese posible problema. Otro punto importante a la hora de optimizar recursos es el uso de estaciones meteorológicas. ¿Por qué? Pues porque al final no es lo mismo tener, ayer lo veíamos en el curso, ¿no?, de Synergy Nuts, no es lo mismo tener una estación climática en mi finca que me está monitorizando el clima y puede estar monitorizando también humedad, etcétera, donde tengo el cálculo de mis necesidades reales en directo con mi ET0, ¿vale?, en esa finca, que estar basándote en una ET0 que te llega de manera semanal en una estación que está a 20 kilómetros. A la vez de poder tener eso de una manera en directo, pues tiene también la ventaja de que a la vez que te está midiendo la humedad del aire, te está midiendo también con un sensor la humedad de la hoja. Y de esa manera ya podemos tener modelos de predicción de enfermedades, que es súper interesante en el almendro. Entonces, ya están desarrollados el mismo software de lectura de estas variables, te saca modelos de probabilidad de enfermedades. Entonces, es súper interesante. De hecho, en almendro hay cinco enfermedades que ya se monitorizan, ¿de acuerdo? A la vez, pues también estamos obteniendo predicciones de clima y de precipitaciones, lo que nos hace poder anticiparnos a esa programación de riegos que hagamos. Un consejo que siempre doy es, oye, dentro de poder tener este tipo de tecnología, intentar siempre aportar tanto el riego como la nutrición por volumen, porque es obtener un control de saber realmente que estamos gastando el agua que la instalación debe de gastar. Es decir, sé si tengo algún tipo de obstrucción. A la vez también detecto si tengo algún tipo de avería, es decir, optimización de agua al máximo, ¿vale? Por otro lado, me va a facilitar muchísimo el manejo, por ejemplo, en muchas instalaciones de riego solar, donde si vamos por tiempo, pasa una nube, está una hora, perdemos una hora y nosotros al final ese sector ya va con una hora de retraso. Entonces, mientras vamos a regar con volumen, sabemos que hasta que no apliquemos esas necesidades que hemos marcado, 30 metros cúbicos, el riego no para. Entonces, es muy interesante y recomendable para optimizar más los recursos y controlar mejor la instalación, funcionar por volumen, tanto el riego como la nutrición. Como he dicho antes, a nivel de manejo del riego es muy interesante cuando no tenemos agua para cubrir todas las necesidades, y de esto hay varias investigaciones de varios centros, en este caso es de la Universidad de Cartagena, ¿vale?, de Pedro Nortes. Hizo un ensayo muy interesante donde al final yo simplemente lanzar la pincelada de que en almendro, pues con riego deficitario controlado aplicados en la fase 4, que esto coincide en la mayoría de investigadores, es decir, en la fase donde ya tengo el fruto formado, ¿vale?, entre los meses de junio y agosto, ¿vale?, pues aquí es el periodo donde afectamos muy poco al rendimiento del cultivo, ¿de acuerdo? Y sin embargo estamos llegando a ahorros de más de un 50%. Entonces, creo que es importantísimo, cuando no podemos cubrir el 100% de las necesidades, saber cuándo aplicarlas. Y en almendro sería en ese sentido, en esos meses cuando deberíamos de jugar a recortar el agua. Luego, en función de las dotaciones, pues igual tenemos que recortar también en las otras fases, ¿de acuerdo? Pero sabemos que aquí perjudicamos menos a nuestro rendimiento. Vale, entraríamos ahora en el bloque de mantenimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué el mantenimiento? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? O
sea, el mantenimiento lo hacemos sí o sí porque queremos garantizar esa vida útil del sistema, porque queremos garantizar esas condiciones desde el día 1 hasta el año 20, porque queremos garantizar que estamos cubriendo las necesidades hídricas y de nutrición del cultivo, queremos amortizar la inversión y ser sostenibles. Si no hacemos mantenimiento, esto es imposible. ¿Dónde vamos a atacar dentro de la instalación de riego en mantenimiento? Bueno, ahí tenemos 5 bloques en los que podemos dividir esta instalación de riego, ¿de acuerdo? Y de los 5 elementos, ¿no? Que sería el bombeo, la filtración, la fertilización, metros de control y maniobra y las tuberías de microirrigación o emisoras, pues para mí los elementos fundamentales y básicos que debemos de tener en nuestra instalación es un buen sistema de filtrado, asegurarnos de que está funcionando correctamente, porque de que trabaje correctamente a que no y que lo definamos muy bien, pues de ahorrarnos muchísima agua de lavado. Tenemos clientes que incluso están monitorizando el agua de lavado de los filtros, porque claro, no es lo mismo el que está pagando el agua a 4 céntimos que el que la paga a 60, incluso la paga a 15. Entonces, monitorizar ya incluso el agua de lavado es súper interesante. De ahí que orientarnos a una tecnología o a otro es crucial y dimensionar bien, vamos, es la clave. Tendremos que tener un buen equipo de dosificación, o sea, es vital tener un equipo que nos dé la máxima seguridad, que sea preciso y que nos dé el control total a la hora de aplicar los nutrientes y los productos que vamos a usar para el mantenimiento. Tener caudalímetros es un elemento, como yo digo, es uno de los ojos de nuestra cara para ver la instalación. El otro ojo es el control de presiones. Con estos dos estamos muy bien y monitorizando muy bien que aquello funciona bien. Y es la manera de saber muchas veces cuándo tengo que aplicar un mantenimiento de choque. Si vemos un problema en un caudalímetro de que está contando menos de lo que debería o que nos está subiendo la presión, es un momento oportuno para pensar en hacer un mantenimiento y de choque, no por frecuencia de calendario, ¿de acuerdo? Tener un buen mantenimiento en esas válvulas de control, ¿vale? Donde vamos a medir presiones, donde vamos a abrir y cerrar sectores, que al final también son puntos de control de esa presión. Y, por supuesto, tener pensado un buen sistema de válvulas de limpieza y colectores de drenaje en su caso. Cuando hablamos de mantenimiento, tenemos ya que estar pensando, y como he dicho, es importantísimo tener un análisis de la calidad del agua de riego, porque en función de los parámetros que tenga nuestra agua, ya tenemos pistas de según estas variables, ¿vale? Estos puntos que vamos a medir en nuestro análisis de agua, en función de cómo estén, vamos a saber ya que tenemos que ser más rigurosos o menos en el mantenimiento. O sea, el que esté con pH mayores de 8, pues tiene un mayor riesgo de obturación por sales, por lo tanto tiene que estar marcándose un mantenimiento más frecuente. Con el resto de variables ocurre lo mismo. Entonces, tener una analítica de agua ya nos está dando pistas de por dónde va a ir orientado nuestro mantenimiento. También a la vez el análisis de agua nos da qué cantidad de sólido en suspensión tenemos y nos va a orientar a qué tecnología de filtración es la más adecuada. Es decir, que un análisis de agua también, al igual que el de suelo, es otro pilar que cualquier explotación debería de tener y analizar para tomar grandes decisiones en lo que es el manejo y el mantenimiento. El mantenimiento, a su vez, lo divido en dos partes, ¿no? Podemos, una parte que sería lo que serían limpiezas mecánicas y otra parte lo que serían limpiezas químicas. Las mecánicas, obviamente, lo hacemos pues abriendo finales o abriendo válvulas de limpieza. Las químicas las vamos a hacer a través de nuestro equipo de fertilización, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a hacer limpiezas mecánicas? ¿Cuándo serían momentos obligados, no? Pues en una puesta en marcha, justo cuando nos da la instalación, lo primero que hay que hacer es limpiarla. Previo a una parada estacional, cuando acabamos la temporada, asegurarnos, como yo digo, ¿no? Dejar la instalación limpia. Sabemos que vamos a estar meses sin regar, pues dejárnosla a punto. Tras una reparación, después de haber aplicado algún tratamiento con productos químicos, como he dicho, cuando nos alarme los manómetros o los caudalímetros, o incluso ya manteniendo un calendario fijo donde vayamos aplicando una serie de limpiezas, ¿no? Esta limpieza mecánica, obviamente, lo que hace es sacar todos los sedimentos que tenemos en la parte final de las líneas emisoras, pero a la vez estamos haciendo un baile de presiones y, por lo tanto, estamos moviendo, en caso de goteros autocompensantes, esa membrana que es la que al final le está dando las propiedades de autolimpieza. Por lo tanto, es vital tener y bien dimensionados esos colectores, estos finales, para que tengamos aquí por lo menos por 0,4 o 0,5 metros por segundo, que es lo que nos va a garantizar que cuando hago esa limpieza arrastre y me haga ese efecto como limpieza mecánica. La limpieza química,
Obviamente consiste en inyectar productos químicos a través del sistema y, de alguna forma, como os he recomendado ya, usando siempre sensores de pH y de conductividad, porque nos va a facilitar muchísimo saber qué cantidad de ácido aplicar. O sea, ya no es una garrafa por hectárea, ya es, quiero media hora a pH 3 este sector. Yo tengo un ejemplo de recién, yo soy también productor, tengo mi finca con goteo subterráneo y hace poco fui a dar un tratamiento para las raíces. Estás en ecológico, no podía usar herbicidas y quería dar un tratamiento final para mantener esas raíces. ¿Qué hice? Media hora, pH 3. Sabía que cualquier pelo radícula que se estuviera acercando al emisor lo iba a quemar. Por lo tanto, donde el que vendía el ácido me recomendó, tienes 8 hectáreas, llévate 8 garrafas, una por hectárea. Pues el tener ese control y medición del pH, lo que me hizo fue dar ese tratamiento con seguridad de pH 3 durante media hora cada sector y ¿sabéis el ácido que gasté? Gasté una garrafa. Es decir, un buen sistema eficiente te hace ahorrar también muchísimo dinero en producto. Es decir, 7 garrafas que te sirven para amortizar tu inversión en este tipo de equipos. Cuando planteamos limpieza química, yo voy a dividir en 3 partes. Una que sería cuando estamos pensando en mantenimiento de precipitados de sales, otro cuando hablamos de orgánicas y otro cuando hablamos de raíces. En esta parte lo atacamos siempre con regulando el pH, con inyección de ácidos. Las obstrucciones orgánicas siempre lo vamos a hacer con cloros o peróxido de hidrógeno. Y las raíces lo vamos a hacer bien con herbicidas si estamos en convencional o con ácidos, o solo con ácido, aunque no estemos en ecológico, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros tenemos nuestras tablas que ayudan en función de los problemas que tengamos a aplicar estos productos, bien los ácidos, bien el cloro o bien el peróxido. Todo esto lo recogemos en un manual de mantenimiento que se da como un libro de instrucciones para que la gente, el productor, sepa por dónde orientarse y tenga estas recomendaciones claras y concisas. Cuando entro todavía más allá del mantenimiento en el riego subterráneo, ¿vale? Porque ¿qué tiene diferente, ¿no? de mantenimiento subterráneo respecto a un convencional? Bueno, pues que el éxito depende sobre todo de esto, del mantenimiento. O sea, el poner un buen material, un gotero específico antisucción, un buen filtrado, un diseño óptimo, no nos garantiza que aquello vaya a funcionar bien a los 20 años. Nos lo garantiza un buen mantenimiento. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Hay que agarrarse a donde hay experiencia, a donde hay información y aplicar ese mantenimiento específico. En subterráneo no tenemos al final, si hacemos una buena instalación de superficial, son los mismos elementos que he comentado ya. Yo hasta aquí no he dicho si era subterráneo o era superficial lo que necesitábamos. En subterráneo lo que pasa es que yo no dejo no os dejo que os lo planteéis. Si queréis garantizar el funcionamiento hay que tenerlo sí o sí. O sea, pero es la misma, ¿no? Un buen gotero específico que sea antisolución para enterrar, las sondas de humedad para manejar de verdad porque no veo el agua, aquí ya no la veo, y o tengo una sonda o no sé por dónde me muevo, obligado a tener esos colectores de limpieza, tener esas tomas manométricas, ese caudalímetro y, por supuesto, un buen equipo de control para cuando metamos los productos para mantenerlo, pues sepamos que lo estamos haciendo bien. No hay más. En cuanto a productos, son los mismos que estamos utilizando en un riego superficial. Lo que pasa que, bueno, pues en función de dónde estemos, iremos con herbicidas, con ácidos, pero volvemos a tener limpieza mecánica igual que en el otro, ¿de acuerdo? Y sabiendo que con pH por debajo de 5 conseguimos parar a esos ápices radiculares que se estén acercando. Si ya encima estamos en ecológico, pues hay un agravante. O sea, no solamente se trata de cambiar el herbicida en subterráneo por ácido. Hay un agravante de que aquí se utilizan productos para la fertilización que son más problemáticos, que son más densos, que nos pueden traer más problemas de obstrucción. Entonces, lo que aquí os recomiendo es que de verdad os aseguréis de tener goteros con unos pasos muy amplios, que sean muy difíciles de construir, ser más exigentes en la filtración, proteger más los goteros con grados de filtrado más bajos, ¿vale? Y luego, puesto que se tratan de productos que son además más caros, pues con más razón iros a equipos de fertilización que sean más precisos y que al final nos permitan ahorrarnos ese dinero, como en el ejemplo que os he puesto, ¿no? En mi caso. Es decir, al final también el mantenimiento, por lo tanto, debería ser más riguroso y estar más pendiente para no tener problemas por el uso de este tipo de productos, ¿de acuerdo? Para la limpieza igualmente, afortunadamente está creciendo mucho la agricultura ecológica y cada vez hay más productos, pero jugamos sobre todo con ácidos del tipo acético, cítrico, ¿vale? Pero también hay ya productos de peróxido y de dióxido de cloro
que aunque sorprenda, pues tienen certificación para agricultura ecológica. El manual lo podéis descargar de nuestra web, donde pongo todo está muy detallado, todos los productos que se pueden utilizar en función de qué tipo de agricultura y de qué sistema de riego, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, comentaros que para mí el manejo y el mantenimiento correcto pues es lo que va a influir directamente en tener un buen éxito y una vida útil como buscamos de nuestro sistema de riego, y al final como productores pues de verdad garantizarnos ese rendimiento que es el que nos da la vida y al final la rentabilidad de nuestro negocio. Muchas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico. Estoy operativo también en redes sociales. Cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición. Pues genial, Javier. Bueno, la verdad es que ha estado muy interesante y realmente una buena instalación, vemos como una buena instalación y un buen mantenimiento son muy importantes y realmente aseguran rentabilidad, aseguran eficiencia y bueno, no siempre los vemos tan claros, explicados y nos dan con tanto detalle las pautas y bueno, se ve que hay una experiencia tremenda detrás. O sea, que súper agradecidas y encantados. Bueno, tenemos ya preguntas y bueno, vamos a ver, la primera dice que ¿cómo se miden los tiempos de avance? Mira, los tiempos de avance, en el mismo manual que acabo de indicar, en función del diámetro de la tubería, de la separación de los goteros y del caudal, ya damos ese detalle, de tiempo para calcularlo. No obstante, en una instalación, o sea, se puede hacer por el método de cálculo, como estoy indicando, o también hay métodos, como digo yo, más caseros, donde podemos meter algún producto que tenga algo de color y también ver ese recorrido, el tiempo que tarda en llegar al punto más desfavorable de tu instalación. O sea, de ambas formas se calcula. O sea, podemos tener, yo mi consejo es que, bueno, te lo calcules con estas tablas que, como digo, están ahí en ese manual y luego en tu instalación, pues te lo asegures con algún producto, donde tú veas que lo que tarda en llegar a ese punto más desfavorable. Al final es mirar los puntos desfavorables para asegurarte esa uniformidad en el riego y la nutrición. Genial. Bueno, vemos que hay también personas que nos están siguiendo que piensan como yo, dicen excelente Javier y dicen que si el manual de mantenimiento está disponible online. Sí, en nuestra página web de Azud lo pueden, si ponen manual de mantenimiento Azud en Google, les sale directamente. De hecho, que estén atentos porque en breve vamos a hacer para nosotros tiene muchísima importancia este tema y vamos a lanzar otro que hemos revisado y que hemos ampliado todavía más, pues fruto también de eso, de que no paramos de estar con muchas empresas de productos, con muchos productores y esto no para, o sea, no es lo que el año pasado nos parecía muy bueno, esto avanza, salió otro producto, entonces hay que estar sin parar de hacer revisiones y de hecho en breve vamos a lanzar otra nueva. Pero vamos, va a estar igualmente en nuestra página web. Yo por lo que os conozco sé que es así, Carilla, porque son de localización. Vale, ahora puede que sí, ¿vale? Vamos a ver. Sí, vale. Esperamos que nos confirme. Sí, ya está confirmado. Bien, Javier, seguimos con las preguntas, que hay preguntas muy interesantes y nos dicen que cuando hablas de controlar la humedad, hablas de sondas. Dice, entiendo que se refiere a los sensores de humedad. Pregunto que en almendro, ¿a qué profundidad debemos de situar el riego? ¿40 centímetros? Sí, a la hora de monitorizar humedad y hablo de sondas, me refiero exactamente a eso, a sensores de humedad. Yo recomiendo que vayáis a sondas que contienen sensores de humedad cada 10 centímetros, que es la que utilizamos nosotros, porque es una manera muy buena de testear y sobre todo si estás en riego subterráneo, pues eso, que no tengas evaporación, que te sirven las de arriba y luego el tema de la percolación hacia abajo para controlar justo que ese bulbo de humedad está en la zona radicular, que es donde nos interesa. Entonces, si centramos el tiro al almendro en seto y estamos en patrones tipo RootPath 20, ¿de acuerdo? Son patrones que no hacen un sistema radicular demasiado profundo. Sí. Entonces, yo creo que ahí, si no tenemos ningún limitante de suelo, que sería lo que a lo mejor nos limitaría esa longitud de las sondas,
yo utilizaría la de 60 centímetros. Con 60 centímetros tú estás controlando todo el perfil de esas raíces, pero como digo, al final la respuesta nos la da, dime qué patrón estás utilizando y qué sistema radicular, por lo tanto, voy a tener. Y entonces ahí yo ciño mi sonda a donde se va a mover la raíz y, por lo tanto, donde quiero que se mueva la humedad. Claro. Vale. Nos dice que no sé si estará al hilo de qué enfermedades pueden monitorizarse en almendro y cómo se monitorizan. Mira, el tema de las enfermedades viene un poco dado por, como he dicho, medir variables. Entonces, con la humedad relativa y con la humedad en hoja, que es un sensor que se le coloca a la hoja, ¿vale? Él con esos datos son unos algoritmos que están creados con una aplicación donde te dan la probabilidad de tener esa enfermedad. Es decir, no te dicen que a ciencia cierta que la vayas a tener, pero te están diciendo, oye, con un 70% de probabilidad, llévate ojo que te puede venir Santomonas, Monilia, Roya. Esas 3 están, luego hay 2 más que son, lo puedo mirar, no recuerdo, pero vamos, esas 3 están, ¿vale? Hasta 5 tiene para el tema del almendro. Entonces, lo que nos está diciendo es como una probabilidad o un aviso de que hay condiciones propicias para que se desarrollen estas enfermedades. ¿De acuerdo? Bien, está genial. ¿Y qué pH recomiendas para realizar un tratamiento de limpieza de goteros que sea efectivo pero no dañe las raíces? Mira, en la tabla que he puesto, que he pasado muy rápido, depende del problema que tengamos. O sea, una cosa es un tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Donde dices, oye, voy a limpiar, pero sabes que no tienes todavía goteros obstruidos. Y otra cosa es tener ya problemas de obstrucción serios, ¿vale? Entonces, en función en qué parte estemos, si estamos en obstrucción o estamos en mantenimiento, las dosis varían, ¿vale? Entonces, un tratamiento muy suave, pues sería movernos en pH de 6,5, de 6, que serían preventivos un poco, como mucho de, pues eso, 6, 6,5, sabes que estás limpiando y que no hay ningún problema. De todas maneras, también influye mucho el tiempo de ese tratamiento. Una cosa es que demos un pH, que bajemos el pH a 3 o 4, que sabemos que a la raíz le haríamos chicha, ¿vale? Pero que estamos pensando en dar tratamientos que no pretendemos que se extienda el bulbo con esa acidez. Damos tratamientos muy cortos, que por eso es tan importante el tiempo de avance, para que se te quede como si hiciéramos una naranja alrededor de ese gotero, de forma que lo limpiamos y tampoco estar dañando tantas raíces. Puedes estar dañando las que están en el volumen de esa naranja, ¿de acuerdo? Entonces, más que preocuparle el pH, lo que hay que tener cuidado es con la duración del tratamiento para que no se me desplace esa acidez en mucho volumen. Sí, solo queremos proteger la zona del gotero. Muy bien. Nos dicen que por cada cuántas hectáreas recomendarías poner una sonda de humedad de suelo. Yo diría que cuántas por hectárea, ¿no? No sé. Mira, es un tema que no te lo marcan las hectáreas. Sí. Es un tema que te lo marcan. Mira, normalmente, ayer lo veíamos en el curso, para que no podemos entrar en todo en detalle, pero normalmente, por ejemplo, se suele poner una por variedades. ¿Por qué? Pues porque cada variedad se comporta distinto y pues, tienes que tener controlado eso. Se hace también normalmente por tipos de suelo, ¿vale? En función de las texturas de suelo, pues puede variar. Se suele hacer también en zonas que tengo por topografía, ¿no? Si ya tengo zonas que puede drenarme más el agua, o que si abajo tengo alguna capa limitante, o que tengo zonas de nivel freático más alto. O sea, pondría una en tantos sitios como variables distintas tengo. Oye, que no me quiero gastar mucho dinero en plan económico, que no quiero meterme en mucho. Pues lo haría en la zona más representativa de mi explotación. Si de verdad tengo la misma variedad y tengo diferentes texturas, pues oye, si hay una textura que me cubre el 70% de la finca, pues lo pondría en una zona, en esa zona concreta, porque cubro un poco el 70%, ¿vale? De la explotación, de la mayoría de ella. Sí. O sea, no hay una regla, como hablábamos ayer, no hay una única regla. Y luego nos preguntan que cómo se diseña el riego enterrado, teniendo en cuenta que hay que mover las gomas según su crecimiento. Mira, el riego subterráneo
siempre, es una de las preguntas siempre que entran. Hay mucha duda en esto siempre. Y la gracia que tenemos es que, bueno, yo en almendro en seto, vamos a enfocarlo al almendro en seto, que es en lo que estamos, ¿de acuerdo? Sí, por en almendro en seto, el esquema de donde colocamos las tuberías de goteo, las colocamos muy cerca de la planta. Como mucho nos vamos a separar 40 centímetros, 50, todo lo más del tronco, ¿de acuerdo? Entonces, si además trabajamos con una textura que no es 80% de arena, los bulbos de sobra van a solapar y nos van a mojar toda la zona radicular desde el primer año. Es decir, podemos coger y el primer año ya enterrar la tubería y sabemos con garantía que con un riego más largo vamos a meter la humedad hasta la planta y la vamos a sacar a flote. Quizá no es el riego más óptimo, pero ya el primer año garantizamos eso. Si por contra estamos en terrenos más drenantes y que lo primero es garantizar la plantación nueva, ¿de acuerdo? ¿Yo qué haría? Pues me plantearía una estrategia de poner esa tubería que compramos pensada para enterrar en el futuro, ponerla por encima, que funcione igualmente. Entonces, el primer año se la pondría por encima, le pondría una, ¿de acuerdo? Sacamos la plantación adelante y al segundo año, en invierno, me la cojo, la separo, la entierro y le pongo la segunda al otro lado, de manera que ya la tengo en el sitio óptimo. Porque al final estamos hablando de un RUPA 20, que es que el sistema radicular se queda muy encajonado y estoy mojando una zona muy concreta de raíces, que no estoy separándolo. Si se tratara de, por ejemplo, almendros en marcos más amplios, ahí ya cambia el cuento, porque ya el punto óptimo de colocar esas tuberías es más hacia la proyección de copa, ya tengo copa de 3 metros y por lo tanto tendría que estar separando a más de 1 metro. Eso quizá no puedo hacerlo ni al primero ni al segundo año, quizá ya me tenga que esperar al tercero, pero como digo, afecta al tipo de textura de suelo y cómo vaya evolucionando la plantación, pero se hace de manera progresiva. Primero jugamos por encima. Para nosotros lo principal que tenemos que tener es sacar adelante la plantación y posteriormente ya enterraríamos. También nos dicen que para una parcela de menos de 1 hectárea, ¿qué sistema de riego le recomendarías y con qué equipamiento? Una parcela pequeñita, pues una parcela pequeñita se puede plantear el sistema de riego que mejor le pegue en función de los condicionantes que tengamos. O sea, se puede igualmente ir a subterráneo o ir a superficial. O sea, eso no es cuestión de tamaño de parcela, ¿vale? Hay fincas de media hectárea hechos con subterráneos. O sea, ahí que no dude. O sea, ahí lo que tiene que ver de verdad si con el tipo de suelo y los condicionantes que tenga se puede meter en subterráneo o no, porque el subterráneo tiene también sus limitantes, pero no es por un tema de tamaño. Y equipamiento mínimo, pues yo tendría mi filtración, que en función del grado de, entre comillas, esclavitud que quiera tener, de la calidad del agua que tenga, etcétera, pues puede ser un filtro manual. Pues, si estamos hablando de caudales pequeños, aunque tengas un agua mala, pues puedes coger y ponerte 3 o 4 en paralelo manuales. No sé, o sea, es cuestión de ver también los condicionantes, ¿no? Pero que a veces dice, no, voy a poner un filtro manual, que es que la parcela es pequeña, el automático se me va mucho, y luego en el tiempo acaban gastándose el dinero 2 veces, porque el agua es tan mala que está todos los días ahí esclavo del filtro limpiándolo y al final va a poner automático. Entonces, vuelvo a la misma. Es que no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de ver qué problemáticas y qué condiciones tenemos en nuestra finca y a partir de ahí tomar decisiones. Hombre, yo en una finca de menos de 1 hectárea, el tema de monitorizar sondas de humedad, etcétera, está muy bien, pero yo ahí jugaría un poco es 1 hectárea, conozco el suelo, puedo hacer alguna cata y sé cómo funciona aquello. O sea, tampoco hay que ser realistas, no me voy a meter en inversiones ahí como si tuviera ahí una explotación grandísima, ¿vale? Pero vamos, la filtración y el sistema de riego es obligado y no lo marca el tamaño. La monitorización, tema de humedad, pues lo que he dicho, la conocemos, media hectárea te la manejas sin sondas. Y luego el tema de la nutrición sí que tienes que tener sí o sí, independientemente del sistema de riego. ¿Que quieres irte a algo porque son caudales de inyección muy pequeños? Pues oye, vete a una bomba inyectora de una línea, pero ponerte un sensor de pH no cuesta nada, lo puedes tener igualmente. ¿Me explico? O sea, esas gustan un poco más a ese tamaño de finca, pero quitaría pocas cosas de las que he comentado. Sí, no, está claro que el tamaño tienes que tener un equipamiento y ya valoras si el coste de sondas y demás te merece la pena, ¿no? Nos preguntan también sobre limpieza mecánica. ¿Hay algún sistema para realizar las limpiezas en automático y cada cuánto se debe de realizar esa limpieza?
Mira, he comentado un poco en la presentación de que lo normal la gente, o sea, los clientes, los productores, cuando están en sistemas de riego por goteo superficial, siempre todo el mundo acaba con el lateral, lo doblamos y cuando vamos a limpiar, pues 1 a 1, vale. Pues hoy día también me estoy viendo ya muchas fincas donde valoran ese coste, al final tienes que ir 1 a 1, es un coste importante, son fincas grandes, hay muchos finales, por desgracia tienen aguas muy malas con muchos limos que se le pasan a los filtros y al final son problemáticos, ¿no? Entonces, todo eso igualmente, aunque estés en superficial, se une a un colector, a una general y ponemos una válvula con una ventosa. Esa válvula puede ser manual o puede ser ya hidráulica con su solenoide y automatizarlo, que también se hace. Entonces, parece que el colector de limpieza, es decir, esa tubería que une todos los ramales, solo se puede hacer en subterráneo, pero es un tema de costes que en superficial también se hace y se puede automatizar, porque donde tengo esa válvula es cuestión de poner hidráulica con solenoide y es otra válvula más que va a mi controlador de riego y que al final puedo tener un programa que se llama mantenimiento y lo único que hace es abrirme las válvulas hidráulicas. O sea, las abre y las mantiene abiertas X tiempo y ya está. O sea, se puede automatizar. Y de hecho hay fincas que la automatizan, sobre todo cuando valoran mucho ese coste de mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo? Te lo marca el tipo de suciedad y la cantidad que tengas. O sea, tú vas a ver que vas a limpiar una vez al mes y cuando abres dices, madre mía, lo que sale por aquí, o sea, todavía sale muchísima cantidad de sólidos, un agua que arrastra mucho, tienes que bajar la frecuencia, tienes que hacerlo más a menudo, ¿vale? O sea, perdón, subir la frecuencia, tienes que hacerlo más veces, no más a menudo. Entonces, te lo marca el tipo de agua y suciedad, no puedo dar un valor fijo. Yo en una finca, pues empezaría, oye, lo mismo, voy a empezar cada 2 semanas. Oye, pues sale el agua limpia, voy a subir cada 3, 4. Oye, pues ya sale el agua, ya arrastra mucho el agua, pues ya tienes la frecuencia. Te lo va a marcar tu finca y tu calidad de agua. Vale, tenemos una pregunta de un alumno del curso. Dice que Óscar Muñoz de AGQLab nos comentó que el pH ideal del agua era de 6,5 y 7,5. Jesús comentó que el pH era de 5 o 6, entre 5 y 6,5. ¿Nos lo puedes aclarar? Óscar dijo que era por la disponibilidad de nutrientes. ¿Tú qué opinas? Yo estoy con Óscar. O sea, cuando os he puesto antes la gráfica de los nutrientes con el pH, veíamos que en pH 6,5 prácticamente todos estaban disponibles, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego, claro, Óscar está pensando en nutrición y hay que ver que el pH afecta a más cosas, no solo a la nutrición. O sea, si estamos pensando en que tengo un problema de precipitados, que tengo una carga de sales bestiales en el agua, pues al final quizá con 6,5 vayamos cortos para no tener problemas de obstrucción. Entonces ahí te prima más el problema de la obstrucción que esa disponibilidad de nutrición. Entonces a lo mejor tienes que bajarte a 6, 5,5. Entonces depende con quién hables y el enfoque que le dé, te puede estar hablando de uno o de otro. Es la misma. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, yo te he dicho, fíjate, yo te he nombrado pHs, por un lado, pensando en nutrición. Te he puesto la tabla de nutrición donde coincido con Óscar. Y luego te he puesto otro dossier donde he puesto pH distintos en función de lo que busco. Y si busco, por ejemplo, quemar ápices radiculares, me baja hasta 3, 4. Entonces, pero son momentos puntuales, ¿vale? Para mí un pH de 6,5 es óptimo y en principio, si tú en el riego, esta es otra. O sea, si tú cuando estás regando estás siempre manteniendo a 6,5, por muchas sales que tengas, no vas a tener problemas de obstrucción. Ahora, es que no hago nunca mantenimiento. Solo cuando ya los goteros no dan más de sí, están atrancados por sales, por precipitados, ¿vale? Entonces ahí el pH no me vale 6,5, es que te vas a quedar corto, vas a tener que estar metiéndole mucho menos. Entonces, claro. Está claro. Y en torno a pH nos preguntan también, y ya es la última que tenemos, que cuál sería el pH ideal para evitar la entrada en la raíz de los goteros equivalentes a un herbicida. Si nosotros somos buenos mantenedores y hacemos los tratamientos sin tener ya el problema, yo haría un par de tratamientos de los que he descrito, bajar a pH 4, por ejemplo, un par de veces al año. Para mí los momentos ideales son cuando más estrés podemos provocar en la plantación. Por ejemplo, si estamos con riego deficitario y en el mes de julio vamos a recortar el agua y estresamos la planta, yo ahí haría un tratamiento con pH 4 durante mantener ese pH 4 media hora,
va a depender el tiempo un poco de la textura, ¿no? Pero en torno a media hora. Y ahí cualquier raíz la vamos a quitar. Y el otro tratamiento lo haría pasado ya la recogida y esos riegos que damos ahí para generar esa reserva de las yemas, que voy a parar ya el riego hasta el año siguiente, ahí volvería a hacer otro tratamiento de este tipo para limpiar y ya pues cualquier pelito que se esté acercando, igualmente ya el árbol va a parar, pues se quede aquello limpio y con garantía de que no va a haber intrusión, ¿de acuerdo? Pues estupendo. Pues nada, Javier, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas y ya vamos con nuestro tiempo. La verdad que ha sido todo un placer, todo un lujo. Y 2 días seguidos contigo, pero yo he aprendido cosas los 2 días y he reforzado que al final el que pisa tierra tiene un plus. Y bueno, espero que los asistentes hayan disfrutado y hayan aprendido y que bueno, que sirva para el manejo de sus explotaciones o para sus recomendaciones. Y bueno, nada, que decir que os esperamos en nuestra programación de webinars de noviembre y de diciembre, en los que nos centraremos en temas que tenemos más consultas en nuestra página, en nuestras redes. Vamos a hablar de mecanización de la recolección de la almendra y del almendro en seto en ecológico, que está teniendo mucha repercusión y mucha curiosidad. Y nada, toda esta información se puede ver en nuestras actividades en la web, en las redes sociales de SynergyNat y bueno, que en la plataforma que intentamos recoger toda la información y formación relativa a los frutos secos cultivados en seto y nada, que esperemos seguir contando con vosotros y que os unáis a nuestra familia de SynergyNat.